La ausencia del señor Copa, de Chesterton. Las salas de consulta del Dr. Orion Hood, el eminente criminólogo y especialista en ciertos desórdenes morales, se extendían a lo largo de la costa de Scarborough, inundadas de luz por una serie de amplias vidrieras, que recogían la visión del mar del norte, como prolongación de un muro exterior de mármol azulino. En aquel paraje, el mar representaba esa monotonía de las superficies lisas, que armonizaba con las habitaciones del establecimiento, sometidas a una terrible limpieza, que bien podía compararse a la terrible limpieza de los mares. Pero no hay que suponer que las habitaciones del Dr. Hood excluyesen el lujo ni aun la poesía. Uno y otro estaban en su puesto, pero se adivinaba que no se les permitía salir de donde estaban. Había lujo. Sobre una mesa especial estaban colocadas 8 o 10 cajas de los mejores cigarros, pero obedeciendo a un plan, de modo que los más fuertes eran los más próximos a la pared, y los más suaves los más cercanos a la ventana. En esta mesa de lujo, nunca faltaba una bandeja con 3 botellas de excelente licor, pero un espíritu observador podría afirmar que el whisky, el coñac y el ron siempre estarían al mismo nivel. Había poesía. En el ángulo de la izquierda se veía una colección de clásicos ingleses, mientras que a la derecha se alineaban los psicólogos ingleses y extranjeros. Pero si se quitaba de allí un volumen de Chaucer o de Shelley, el hueco que dejaba producía un efecto irritante, como el hueco en la dentadura de un hombre. Seguramente se leían, pero daban la impresión de estar encadenados a los anaqueles, como las Biblias en las antiguas iglesias. El Dr. Hood trataba su librería privada como si fuese una biblioteca pública. Y si con tal rigor se declaraban intangibles los anaqueles cargados de novelas y poesías, y las mesas cargadas de bebidas y tabaco, no hay que decir el fervoroso celo con el que se protegían los estantes que contenían la biblioteca de su especialidad, y las otras mesas destinadas a guardar los frágiles y misteriosos instrumentos de química o de física. El Dr. Orion Hood se paseaba a lo largo de aquella hilera de dependencias que limitaban, como dicen las geografías infantiles, por el este con el mar del norte, y por el oeste con las compactas ringleras de libros sobre sociología y criminología. Vestía una artística bata de terciopelo, pero sin esa negligencia que se ha dado a llamar artística. Sus cabellos empezaban a blanquear, pero se conservaban recios y abundantes. Su rostro era flaco, pero lleno de vida y de salud. Tanto en su persona como en su habitación había un no sé qué de rigidez y al propio tiempo de inquietud, como en el gran mar nórdico, ante el cual, por principio de higiene, había levantado su casa. El destino, que estaba sin duda de buen humor, abrió de un empujón la puerta e introdujo en aquellas largas y severas salas que flanqueaban el mar al tipo más sorprendentemente opuesto a ellas y a su dueño. Obedeciendo a un conciso, aunque cortés requerimiento, la puerta acabó de abrirse, y se destacó vacilando en la habitación una figurita deforme, que manejaba el paraguas y el sombrero como si trajese un fardo. El paraguas parecía un fardel de ropa negra y remendada. El sombrero era de alas corvas, sombrero clerical, muy poco visto en Inglaterra, y el hombre era la encarnación de la misma vulgaridad y desamparo. El doctor contempló al recién llegado con contenida sorpresa. Sin duda, no se hubiera quedado más perplejo si un monstruo marino de aquel tamaño y tan inofensivo se le hubiera introducido en su despacho. El recién llegado miró al doctor con ese aspecto radiante y agitado que caracteriza a una corpulenta campesina que ha logrado subir a acomodarse a un autobús, entre una confusa satisfacción moral y un cierto desorden material. El sombrero le cayó por la alfombra, su pesada sombrilla resbaló entre sus piernas y cayó, produciendo un golpe sordo. El dueño de estas prendas se bajó a recogerlas gateando, mientras decía con una sonrisa inimitable: «Me llamo Brown. Ya me perdonará usted, pero vengo por ese asunto de los McNabs. Tengo entendido que, con frecuencia, saca usted a la gente de apuros. Perdone si estoy equivocado». Al terminar su curiosa presentación, ya había recogido su sombrero,
sobre el cual se inclinó ligeramente como dando por acabado aquel episodio. «Apenas comprendo lo que desea», replicó el hombre de ciencia, en tono de estudiada frialdad. «Temo que se ha equivocado de puerta. Soy el Dr. Hood, y me dedico a trabajos casi meramente literarios e instructivos. Cierto que a veces me ha consultado la policía casos de verdadera dificultad e importancia, pero...». «Oh, este es importantísimo», atajó el hombrecillo llamado Brown, «pues la madre se opone a sus relaciones», y se recostó en su asiento como si se hubiera expuesto una razón de peso. Las cejas del doctor se abatieron en una expresión sombría, pero el brillo de sus ojos lo mismo podía ser de cólera que de regocijo. «Pues aún sigo sin comprender», profirió. «Digo que quieren casarse», explicó el del sombrero de teja. «Maggie McNabbs y el joven Todd Hunter quieren contraer matrimonio. ¿Cree usted que puede haber algo más importante?» Aunque los grandes éxitos científicos hubieran quitado a Orion Hood la salud, como decían unos, y a su Dios, como querían otros, no lo habían despojado del sentido del ridículo. Y al oír el último argumento del ingenuo sacerdote, prorrumpió en una risita sorda, mientras se dejaba caer en un sillón, adoptando la actitud de un médico que se dispone a oír a un paciente. «Señor Brown», dijo gravemente, «ya hace 14 años que no se me invita a examinar un problema personal. El último caso en que intervine fue el atentado de envenenamiento del presidente francés en el banquete de Lord Mayor. Ahora se trata de saber, según entiendo, si una amiga de usted llamada Maggie es una novia conveniente para cierto amigo de ella llamado Todd Hunter». «Perfectamente, señor Brown. Soy un aficionado a estas materias, y me tomaré el asunto con el mayor interés. Daré a la familia McNabbs mi mejor consejo, tan bueno como el que di a la República Francesa y al rey de Inglaterra. No, mejor. 14 años y medio mejor. No tengo que hacer otra cosa en toda la noche. Cuénteme su historia». El rechoncho clérigo, llamado Brown, le dio las gracias con arrebatado calor, pero aún con sencillez, como podría darlas una persona afectuosa en un café a quien le alargan una cerilla para encender el cigarrillo, y sin abrir apenas un paréntesis entre sus cordiales palabras de gratitud, empezó su relato. «Ya le dije que me llamo Brown, y no he de repetirlo. Soy el cura de una pequeña iglesia católica, que probablemente habrá usted visto en las calles que se dispersan por el norte de la ciudad. En la más apartada de estas calles, que se extienden a lo largo de la costa como un muro del mar, vive un miembro de mi rebaño, una persona honestísima, aunque de genio muy vivo, una viuda llamada McNabbs. Tiene una hija y alquila habitaciones, y entre ella y la hija, y entre ella y los realquilados, bien, creo que habría mucho que decir por ambas partes. Actualmente no tiene más que un huésped, el joven Todd Hunter, pero este ha dado más que hacer que todos los otros juntos, porque quiere casarse con la joven de la casa». «¿Y la joven de la casa?», preguntó el doctor, que en el fondo se divertía enormemente. «¿Qué quiere?». «Pues quiere casarse con él», gritó el padre Brown, irguiéndose en la silla. «Eso es precisamente lo que complica este enojoso asunto». «Es un tremendo enigma», advirtió el doctor. «Ese joven, James Todd Hunter», continuó el clérigo, «es una persona decentísima, según tengo entendido, aunque nadie lo conoce a fondo. Es un muchacho listo, moreno, ágil como un mono, afeitado como un actor y obsequioso como un Cicerón enato. Parece que tiene algún dinero, pero nadie conoce su oficio. La señora McNabbs, que es una pesimista, cree a pie juntillas que se trata de algo espantoso y relacionado probablemente con la dinamita. En todo caso, la dinamita debe de ser muy inofensiva y silenciosa, pues el pobre muchacho se limita a encerrarse durante varias horas en su aposento y se entrega a no sé qué estudios, a puerta cerrada. Declara que su secreto es algo transitorio y justificado, y promete descubrirlo antes de la boda. Esto es cuanto se sabe de cierto, pero la señora McNabbs le dirá muchas otras cosas de las que también está segura. Ya sabe usted que los cuentos crecen como la hierba entre la gente ignorante.
Se cuenta que se oye hablar a dos personas en el cuarto del mozo, y que cuando éste abre la puerta, está siempre solo. Se habla de una persona misteriosa de gran estatura, y que lleva chistera de seda, que en una ocasión salió de la niebla del mar, y seguramente del agua, cruzó la playa y el huerto que hay detrás de la casa, a la hora del crepúsculo, y se le oyó hablar con el realquilado por la ventana, que estaba abierta. Parece que la conversación acabó en disputa. Todhunter cerró la ventana con violencia, y el personaje de la chistera volvió a desaparecer en la niebla del mar. Este es el relato al que se aferra la familia, aunque creo que la señora McNabbs prefiere su propia versión. El otro hombre, o lo que sea, sale cada noche del arca que hay arrimada en un ángulo, y que todo el día está cerrada. Ya ve usted cómo la puerta cerrada de Todhunter se convierte en la puerta de todas las fantasías y estupideces de las 1001 noches. Y no obstante, el pobre muchacho se presenta siempre tan pulcro con su chaqueta negra, y se conduce con la inocencia y puntualidad de un reloj de pared, paga el alquiler religiosamente, y es prácticamente un astemio. No se cansa de mostrarse complaciente con las muchachas, y es capaz de tenerlas divertidas todo el día. Pero lo más importante de todo, es que se ha conquistado el cariño de la mayor, que está dispuesta a ir con él a la iglesia mañana mismo. Quien sostiene acaloradamente ciertas ideas, gusta de aplicarlas o exhibirlas siempre que se le presenta la ocasión, y el gran especialista, ya que había descendido a la sencillez del sacerdote, no tuvo inconveniente en mostrarse generoso. Se acomodó, pues, en su sillón, y empezó a perorar como un catedrático. Aun en los casos más insignificantes, es mejor examinar, ante todo, las principales tendencias de la naturaleza. Es posible que una flor no muera en invierno, pero las flores mueren. Una guija quizás no se humedezca con la marea, pero la marea se produce. Para el observador científico, toda historia humana es una serie de movimientos colectivos, de destrucciones, de migraciones, como el exterminio de las moscas en invierno, o la vuelta de los pájaros en primavera. Ahora bien, el factor básico de toda historia es la raza. La raza produce la religión, la raza produce las guerras legales y éticas. Pocos casos se encontrarán más fuertes, por su obstinación en sus mismas fragilidades, que el de los celtas, raza de la que son un excelente ejemplar sus amigos los McNabbs. Cortos de estatura, atezados, de temperamento soñador e impulsivo, aceptan fácilmente la explicación supersticiosa de cualquier incidente, como siguen aceptando, y perdone usted que se lo diga, la explicación supersticiosa de todos los incidentes que usted y su iglesia representa. No es de admirar que esa gente, que vive entre el mar que brama tras ellos y la iglesia, vuelvo a rogarle que me perdone, que zumba adelante, vean las cosas más fantásticas en lo que probablemente responden a hechos muy sencillos. Usted, con sus ligeras responsabilidades parroquiales, no ve más que a esa señora McNabbs, asustada con su propio relato de las voces, y un hombre alto que sale del mar. Pero el hombre que posee una imaginación disciplinada por la ciencia, ve, por decirlo así, todo un clan de McNabbs diseminado por el mundo, aunque en su imaginación se los presenta como una bandada de pájaros. Ve miles de señoras McNabbs, en miles de casas, dejando su gotita de estado morboso en la taza de té de sus amigos. Ve... Antes de que el hombre de ciencia pudiera decir lo que veía, se oyó llamar desde la parte exterior con impaciencia. Cruzó el corredor el rumor de unas sayas veloces, se abrió la puerta, y entró una joven decentemente vestida, pero encarnada y con las ropas en cierto desorden por la prisa. Traía el cabello rubio algo desprendido por el aire del mar, y hubiera parecido una verdadera belleza, sin los pómulos excesivamente acentuados de relieve y de color, que delataban a una escocesa. Más pareció dar una orden que presentar excusas. «Siento interrumpirle, señor», dijo, «pero he tenido que venir en busca del padre Brown al momento. Se trata nada menos que de vida o muerte». El padre Brown se levantó atropelladamente diciendo, «¿Pero qué ha sucedido, Maggie?» «James ha sido asesinado, según lo que he podido sacar en limpio», contestó la muchacha jadeando aún de fatiga. «Ese hombre llamado Copa ha vuelto a estar con él. He oído muy bien que discutían, escuchando a través de la puerta. Dos voces distintas.
James tiene una voz grave y hablaba con un sonido gutural, mientras que la voz del otro es aguda y bien timbradora. «El hombre llamado Copa», repitió el sacerdote con acento de perplejidad. «Sé que se llama Copa», contestó la joven con impaciencia, «porque he oído su nombre a través de la puerta. Estaban peleándose a causa de dinero, según creo, pues oí que James decía y repetía: «Está bien, señor Copa», o «No, señor Copa», y luego «2 y 3, señor Copa». Pero hablamos demasiado. Venga usted enseguida, y tal vez lleguemos aún a tiempo. ¿A tiempo de qué?, preguntó el doctor, que contemplaba a la muchacha con creciente interés. ¿Qué hay de particular en ese señor Copa y sus apuros monetarios para que nos precipitemos de este modo? He tratado de derribar la puerta y no he podido, contestó secamente la muchacha. Entonces he dado la vuelta por detrás y me he encaramado a la ventana. Lo he visto todo oscuro y me parecía que la habitación estaba vacía, pero puedo jurar que he distinguido perfectamente a James tirado como un fardo en un ángulo, como si estuviera envenenado o estrangulado. La cosa es muy seria, sentenció el padre Brown, cogiendo el sombrero y el paraguas y disponiéndose a partir. Precisamente le estaba exponiendo vuestro caso a este caballero, y en su opinión... Mi opinión ha variado mucho, dijo el sabio con gravedad. No creo que esta muchacha sea tan escéptica como suponía. Ya que no tengo otro trabajo, voy a coger mi sombrero y las acompaño. Pocos minutos después, los tres caminaban por la desierta calle de los McNabbs. La joven con su paso largo y firme de montañesa, el criminólogo con una graciosa displicencia, no exenta de cierta agilidad, y el sacerdote con toda la distinción que le permitía el hecho de caminar a trancos para seguirlos. El aspecto que ofrecía la calle justificaba las soluciones del doctor a la influencia del medio ambiente. Era triste y desolador. Las casas cada vez estaban más apartadas, formando línea a lo largo de la costa. La tarde se cerraba en un crepúsculo prematuro y triste. El mar presentaba un color violeta y murmuraba ominosamente. En el raído huerto que se extendía por detrás de la casa de los McNabbs hasta la playa, 2 árboles negros y secos levantaban las desnudas ramas al cielo, como manos de fantasmas, y no otra cosa parecía la señora McNabbs al bajar por la calle al encuentro del grupo, con las manos en alto y el rostro despavorido y en sombras. El doctor y el sacerdote apenas podían atajarle el torrente de sus palabras, con que reiteraba la historia de su hija, añadiendo fantásticos e inquietantes detalles, y clamando al cielo venganza contra el señor Copa, por haber cometido un asesinato, contra el mismo señor Todhunter, por haberse dejado asesinar, por atreverse a pretender a su hija, y por haber muerto sin casarse con ella. Entraron juntos en la casa, y por un estrecho pasadizo, llegaron ante la puerta del realquilado. Se adelantó el doctor Hood, y con resolución de un viejo detective, apoyó su hombro contra la puerta, y la abrió de un empujón. Se hallaron ante una escena de catástrofe, cuya tragedia impresionaba en el silencio. Nadie que hubiera echado una ojeada al interior de aquel aposento podría dudar de que acababa de desarrollarse en él una escena violenta entre 2 o más personas. Una baraja estaba esparcida por la mesa y por el suelo, como si se hubiera interrumpido el juego. A un lado de la mesa había 2 copas de vino, y los añicos de otra estaban esparcidos sobre la alfombra. No lejos de la mesa lucía un arma que lo mismo podía ser un cuchillo de hoja larga como una espada corta, de empuñadura grabada y ornamentada. Su obtusa hoja reflejaba la escasa luz que entraba por la ventana, por donde se veían los árboles destacando su negrura sobre la espesa superficie del mar. En un ángulo de la habitación había una chistera de seda, tirada por tierra, como si la hubiesen derribado de un golpe de la cabeza de algún caballero, y tal era la impresión que parecía que aún rodaba. Y tirado en un rincón, como un saco de patatas, pero atado como un baúl de ferrocarril, yacía el señor James Todhunter, con una mordaza en la boca, y 6 o 7 cuerdas que le sujetaban los brazos y piernas con fuertes nudos. Estaba vivo, porque tenía los ojos abiertos, y los movía de un lado a otro. El doctor Hood se detuvo un momento en el umbral de la puerta, para hacerse cargo de aquella escena de muda violencia. Luego avanzó vivamente, cogió el sombrero de copa alta,
y con aire de preocupación se lo puso a la amordazada víctima. Le venía tan ancho que casi le llegó a los hombros. El sombrero de señor Copa, sentenció el doctor, volviendo con él a la puerta para examinarlo con una lente de bolsillo. ¿Cómo se explica la ausencia del señor Copa y la presencia de su sombrero? El señor Copa no es un hombre que descuida sus prendas. Este sombrero es de una hechura perfecta y ha sido cepillado de una manera sistemática, aunque ya está algo viejo. Aseguraría que se trata de un señor pulcro y de avanzada edad. Pero, por Dios, exclamó la señorita McNabbs, ¿por qué no desata antes a ese desgraciado? Digo de edad avanzada con toda intención, aunque no lo juraría, continuó el sabio. ¿Acaso mis razones parezcan poco profundas? A los hombres se les cae el pelo más o menos, pero siempre poco a poco, y con mis lentes puedo ver el que se queda en un sombrero, que se acaba de quitar de la cabeza, por delgado que el cabello sea. Pues bien, aquí no aparece el menor pelo, lo que me induce a pensar que el señor Copa es calvo. Ahora bien, teniendo en cuenta que posee la voz aguda y quejicosa, con que tan vivamente nos lo describe la señorita McNabbs, paciencia, amiga mía, paciencia, y relacionando la cabeza calva con ese tono propio de la cólera senil, creo que podemos suponer, sin miedo a equivocarnos, que se trata de una edad avanzada. No obstante, debe de ser hombre vigoroso, y alto, sin duda alguna. Para esto podría apoyarme hasta cierto punto en el relato de su primera aparición en la ventana, que nos lo presenta como hombre de gran estatura, con el sombrero de copa. Pero creo tener una prueba más que concluyente. Esta copa se ha desparramado, hecha añicos, por toda la habitación, pero un fragmento lo encontramos en la repisa de la chimenea. Si la copa se hubiera roto en las manos de un hombre relativamente bajo, como el señor Todhunter, ningún trozo hubiera caído allí. Y a propósito, intervino el padre Brown, ¿no podríamos desatar ya al señor Todhunter? La lección que nos dan estos vidrios rotos no acaba aquí, prosiguió el especialista. Estoy pronto a afirmar que el señor Copa es calvo y nervioso, debido más a su vida de disipación que a su edad. El señor Todhunter, como ya se ha advertido, es un caballero pacífico, frugal y casi astemio. Esta baraja y estas copas de vino no significan que tenga el hábito del juego y de la bebida. Se ha sacado para complacer a un señor que tiene ese hábito. Y podemos ahondar más en el asunto. El señor Todhunter es posible que guarde este servicio de vino, pero no aparece el menor indicio de que tenga vino. Entonces, ¿qué nos indica la presencia de estas copas? Yo diría que habían de llenarse de coñac o de whisky, acaso de excelente calidad, que el señor Copa traería en el bolsillo. Y así adquirimos casi el retrato vivo del hombre, o al menos del tipo. Alto, viejo, elegante, aunque algo raído, aficionado al juego y a las bebidas fuertes, y acaso demasiado aficionado. El señor Copa no es un personaje raro en el seno de la sociedad. «Óigame», gritó la joven, «o me deja usted pasar a desatarlo, o salgo a la calle a gritar para que acuda la policía». «No se lo aconsejo, señorita McNabbs», dijo el doctor Hook formalmente, «que se dé prisa en llamar a la policía. Padre Brown, le ruego encarecidamente que tranquilice a su rebaño, no por mí, sino por ella misma». Pues bien, ya hemos visto algo respecto a las cualidades físicas y morales del señor Copa. ¿Qué sabemos del señor Todhunter? 3 hechos esenciales: que es moderado en el gastar, que es más o menos rico y que tiene un secreto. Debo añadir que las 3 cualidades corresponden a esa clase de hombres que suelen ser víctimas de un chantaje. Y esto es tan cierto como que la elegancia tronada, la vida viciosa y el genio arrebatado del señor Copa son los indiscutibles distintivos de esa clase de hombres que se dedican al chantaje. Aquí tenemos las 2 personas típicas de la tragedia del dinero con que se compra el silencio. Por una parte, el hombre respetable en cuya vida hay un misterio. Por otra, el buitre que acude al olor de ese misterio. Los 2 hombres se han encontrado aquí y han luchado a golpes y con arma blanca. ¿Va usted a quitarle las cuerdas?, preguntó la muchacha arrebatadamente.
El doctor Hood dejó con cuidado el sombrero en la mesa de al lado y se acercó al atado. Lo examinó atentamente, lo movió y hasta le dio media vuelta sobre la espalda, pero se limitó a contestar: «No, creo que no hay que tocar estas cuerdas hasta que sus amigos de la policía traigan las esposas». El padre Brown, que permanecía con la vista fija en la alfombra, levantó su redonda cabeza y preguntó: «¿Qué quiere usted decir con eso?». El hombre de ciencia, que había recogido del suelo aquella arma de forma indefinible, la examinó atentamente mientras contestaba: «Hemos encontrado al señor Todhunter. Ustedes sacan la conclusión de que el señor Copa lo ató, y supongo que creerán que después de atarlo, desapareció. A esto se oponen 4 objeciones. Primera, como un hombre tan cuidadoso de su persona como el señor Copa dejó, al escapar, abandonada su chistera, si lo hizo por voluntad propia. Segundo, prosiguió mientras se aproximaba a la ventana. Esta es la única salida, y veo que está cerrada por dentro. Tercera, esta arma tiene una manchita de sangre en la punta, pero el señor Todhunter no está herido. Vivo o muerto, el señor Copa desapareció con la herida. Añadid a esto el principio de las probabilidades. Es más probable que la víctima del chantaje tratase de matar al que era su pesadilla, que no que éste tratase de matar la gallina de los huevos de oro. Me parece que con esto tenemos la historia completa». «Pero, ¿y las ataduras?», preguntó el sacerdote, cuyos ojos se habían mantenido muy abiertos, en una expresión admirativa. «Ah, las cuerdas», dijo el especialista en un tono especial. «La señorita McNabbs arde en deseos de saber por qué no he desatado al señor Todhunter. Pues bien, se lo diré. No he librado al señor Todhunter de las ligaduras porque puede hacerlo él por sí mismo cuando le plazca». «¿Cómo?», exclamaron los otros, sorprendidos. «He examinado bien todos los nudos que sujetan al señor Todhunter», dijo el doctor con serena calma. «Entiendo bastante de nudos. Todos esos nudos los ha hecho él, y él puede deshacerlos. Ni un solo nudo de esos está hecho por un enemigo que realmente hubiera intentado sujetarlo. Toda esa ostentación de cuerdas y nudos es mera filfa, con objeto de hacernos creer que ha sido víctima de la lucha, en vez del desgraciado señor Copa, cuyo cadáver debe estar enterrado en el huerto o colgado en el interior de la chimenea». Se produjo un silencio violento. La habitación se envolvía en oscuridad. Las ramas de los árboles del huerto parecían más retorcidas y negras que nunca, como si se hubieran acercado a la ventana. Se diría que eran monstruosos pulpos que salían arrastrándose del mar, para ver en qué acabaría aquella tragedia, como él, el villano y víctima de su villanía, el hombre espantoso del sombrero de copa alta, había salido también del mar. El rostro del sacerdote católico, que de suyo tenía una expresión complaciente y aún cómica, se ensombreció de pronto en un curioso ceño. No era la suya en la curiosidad de hombre ignorante, sino la que se manifiesta cuando se nos ha ocurrido una idea. «Haga usted el favor de repetir eso», dijo de una manera sencilla y aturullada. «¿Cree que el señor Todhunter puede atarse como está sin ayuda de nadie y desatarse con la misma facilidad?» «Eso es lo que digo», afirmó el doctor. «¡Jerusalén!», exclamó Brown de pronto. «Dudo que eso sea posible». Se deslizó por la habitación como un conejo y examinó de un modo especial el rostro medio cubierto del postrado. Luego volvió al lado de las mujeres con manifiesta satisfacción. «Sí, es verdad lo que dice el doctor», gritó con cierta agitación. «¿No lo veis en su misma cara? Mirad sus ojos». Tanto el profesor como la muchacha se acercaron a mirar, y aunque un pañuelo negro le tapaba casi la mitad de la cara, notaron en la parte que quedaba descubierta una cierta vitalidad que se manifestaba con movimientos violentos. «Mirad de una extraña manera», dijo la joven, hondamente conmovida. «Idiotas, ¿no veis que está sufriendo?». «No lo creo», dijo el doctor Hood. «Hay en esos ojos cierta expresión, pero yo interpretaría esos movimientos giratorios como la manifestación de su actual estado psicológico, un tanto anormal». «Válgame Dios», exclamó el padre Brown,
¿No ve usted que se está riendo? ¿Riendo?, repitió el doctor volviéndose. Pero, ¿de qué diablos puede reírse? Pues, repitió el reverendo Brown, sin ánimo de molestarle, yo creo que se ríe de usted. Y por cierto, que tengo ganas de reírme de mí mismo, ahora que lo comprendo. ¿Qué es lo que usted comprende?, preguntó Hood casi exasperado. Ahora que sé cuál es la profesión del señor Todhunter, replicó el cura. Se movió por la habitación mirando a todos los objetos uno a uno. Detenía en ellos su mirada y prorrumpía una risotada, cosa que ponía furiosos a los que estaban pensando en que pararían aquellas rarezas. El sombrero arrancó estrepitosas carcajadas, y aún fueron más estrepitosas las que le produjo la copa rota. Pero la sangre en la punta de la espada estuvo a punto de hacerle morir materialmente de risa. Luego se volvió al enojado especialista. «Doctor Hood», le gritó entusiasmado, «es usted un gran poeta. Ha creado un ser viviente de la nada, lo cual es mucho más meritorio que indagar los hechos de una manera positiva. Sin duda, los hechos en sí son de lo más ordinario y cómico, si se comparan con sus deducciones». «No tengo la menor idea de lo que está usted diciendo», replicó el doctor con cierta altivez. «Los hechos que expongo son absolutamente lógicos, aunque por desgracia incompletos. La intuición puede intervenir hasta cierto punto, o la inspiración poética, si usted prefiere la palabra, pero solo cuando no se pueden llegar a descubrir los pormenores correspondientes. En ausencia del señor Copa». «Aquí te quiero ver, escopeta», dijo el clérigo, moviendo enérgicamente la cabeza. «Este es el principio que hay que sentar ante todo. La ausencia del señor Copa. No puede estar muy ausente, aunque creo», añadió en tono reflexivo, «que nadie ha estado tan ausente como el señor Copa». «¿Quiere decir que está ausente de la ciudad?», inquirió el doctor. «¿Por qué no puede estar ausente de la ciudad?», contestó el padre Brown. «Está ausente de la naturaleza de las cosas, por decirlo así». «¿Quiere usted decir en serio?», preguntó el especialista sonriendo, «¿que no existe tal persona?». El cura hizo señal de asentimiento. «Por triste que parezca», dijo. Orion Hood rompió en una risotada de desprecio. «Bien», dijo, «antes de entrar a examinar las otras 100 pruebas, agotemos el análisis de la primera que hallamos al entrar en la habitación. Lo primero que vimos fue este sombrero. Si no es del señor Copa, ¿de quién es?». «Es del señor Todhunter», replicó el padre Brown. «Pero si no le va bien», gritó Hood con impaciencia, «no puede llevarlo». El padre Brown movió la cabeza con inefable mansedumbre y replicó: «Yo no he dicho que lo lleve, sino que el sombrero es suyo. O si lo prefiere usted de otro modo, que el sombrero es de su propiedad». «¿Y dónde está la diferencia? Que no la veo», preguntó el doctor con un acento de ironía. «Señor mío», gritó el manso hombrecillo con un primer asomo de impaciencia, «si quiere usted acompañarme a la calle, le llevaré a una tienda de sombreros, y me comprometo a demostrarle la diferencia que hay entre el sombrero que uno lleva y los sombreros que son de la propiedad del tendero». «Pero un sombrerero», protestó el doctor, «puede sacar dinero de su surtido de sombreros nuevos. ¿Qué puede sacar Todhunter de este viejo sombrero?». «Conejos», replicó el padre Brown con extraordinaria viveza. «¿Qué?», gritó el doctor. «Conejos, cintas, caramelos, peces de colores, serpentinas», enumeró el reverendo precipitadamente. «¿No vio usted todo eso al descubrir que las ataduras eran una filfa? También lo es la espada. El señor Todhunter no presenta el menor rasguño, como usted ha dicho, pero lleva un rasguño dentro, si no me equivoco». «¿Quiere decir bajo las ropas del señor Todhunter?», preguntó con voz severa la señora McNabbs. «No quiero decir bajo las ropas del señor Todhunter», contestó el padre Brown. «Digo dentro del señor Todhunter». «Pero, ¿se puede saber de una vez qué quiere decir usted?». «El señor Todhunter», replicó el padre Brown complaciente, «se prepara para ejercer la profesión de nigromante, prestidigitador, ventrílocuo y experto en el truco de las cuerdas. La nigromancia nos explica el misterio del sombrero,
Si no se ve en él pelo alguno, no se debe a la prematura calvicie del señor Copa, sino a que nadie se lo ha puesto en la cabeza. La prestidigitación explica las 3 copas con las que el señor Todhunter se ejercitaba tirándolas al aire y recogiéndolas después de imprimirles un movimiento de rotación, y como todavía no es bastante experto, ha roto una contra el techo. La misma prestidigitación nos explica la espada, que el señor Todhunter ha de tragarse, en cuyo acto seguramente fundará su orgullo profesional. Pero aquí también nos encontramos con que aún le falta practicarse mucho, pues, sin querer, se ha hincado ligeramente la punta dentro de la garganta, de manera que lleva un rasguño dentro, que a juzgar por la expresión de su cara, estoy seguro de que no es cosa seria. Estaba también practicando la suerte de desatarse de las ligaduras, como los hermanos Davenport, y ya iba a desatarse el mismo, cuando hemos hecho irrupción en su aposento. Las cartas, desde luego, son para hacer juegos de manos, y están esparcidas por el suelo, porque acababa de practicarse en el arte de hacerlas volar por el aire. Únicamente guardaba el secreto de su oficio, porque le convenía mantener sus trucos en secreto, como todo nigromante, pero el mero hecho de un holgazán que llevaba sombrero de copa alta, que se paró a mirarlo detrás de la ventana, y la circunstancia de arrojarlo él de allí con palabras de justa indignación, han bastado para que entre todos hayamos urdido una novela, imaginándonos una vida misteriosa, sobre la que se proyectaba la sombra de la chistera de seda del señor Copa. «Pero, ¿cómo se explica las 2 voces?», preguntó Maggie vivamente. «¿Nunca has oído a un ventríloco?», preguntó el padre Brown. «¿No sabes que primero hablan con su voz natural, y luego se contestan ellos mismos con esa voz chillona y afectada que oíste?» Hubo un largo silencio, y el doctor Hood miraba al hombrecillo con una oscura y obsequiosa sonrisa. «No hay duda de que usted es una persona muy ingeniosa», le dijo, «y un libro nos explicaría mejor. Pero hay una particularidad en el señor Copa que no ha puesto en claro, y es su nombre». La señorita McNabbs oyó claramente que así lo llamaba el señor Todhunter. El reverendo Brown prorrumpió en una risita de niño. «Bueno, eso», dijo, «es lo más simple de toda esta sencilla historia. Cuando nuestro amigo el prestidigitador lanzaba al aire, por turno, las 3 copas, las iba contando en voz alta, a medida que las cogía, y de la misma manera comentaba en voz alta cuando alguna le fallaba. Lo que realmente decía era: 1, 2 y 3, rotas enseño las copas, y así o por el estilo». Hubo un momento de intenso silencio, y luego, todos a una, prorrumpieron en una carcajada. Mientras ellos reían, el amordazado aflojó todas las cuerdas y se desprendió de ellas con una sacudida. Hecho esto, se colocó en medio de la sala, hizo un cortés saludo y sacó del bolsillo un prospecto impreso en tinta azul y encarnada, en el que se anunciaba que Zaladín, el mejor prestidigitador del mundo, acróbata y ventrílocuo, haría su presentación con una serie de trucos enteramente nuevos en la Sala Imperio de Scarborough el próximo lunes, a las 8 en punto.